¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos todos a nuestra mesa de análisis. El día de hoy contamos con la presencia de Andrés Soto. Él es abogado migratorio, pero no solamente es abogado migratorio aquí en Colombia, también es abogado venezolano. Estamos hablando de un compatriota. Saludos Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa de análisis de Impacto Venezuela. Hola, muy buenas tardes, Carla. Muchas gracias por la invitación y saludos para toda tu audiencia. Bueno, hay muchas preguntas relacionadas precisamente con este anuncio que ha hecho el día de ayer el presidente colombiano Iván Duque a propósito de un estatus temporal para migrantes venezolanos que va a beneficiar cerca de 2 millones de personas. Muchos venezolanos estamos agradecidos con Colombia, agradecidos con esa decisión que ha tomado Iván Duque de refugiarnos, porque sencillamente es un refugio hermosísimo, lleno de mucho sentimiento para quienes han cruzado la frontera caminando, sin zapatos, en una condición de vulnerabilidad muy triste, con unos niños encima, y además en este momento viendo como otras fronteras sacan al ejército nada más y nada menos que para evitar el ingreso de venezolanos. Entonces esta medida llega en un momento emotivo muy importante. Nosotros queremos aclarar varios puntos, preguntas que nos han llegado en nuestras redes sociales. La gente está emocionada, pero a la vez, oye, si será verdad, podremos trabajar. ¿Qué podremos tener con ese estatus temporal? Es 10 años después que van a obtener una visa de residente. En fin, ¿qué podemos decir el día de hoy, Andrés? Bueno, en primer lugar, agradecer al gobierno del presidente Iván Duque, al trabajo coordinado que se ha hecho con Migración Colombia, con la Cancillería y con ACNUR para que esto fuera posible. El día de ayer se anunció la entrada en marcha del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Digamos que esto es una norma que aún no ha entrado en vigencia, entrará en vigencia 90 días después que se expida el decreto. En este momento está el proyecto de decreto en la página web de la Cancillería para que sea revisado, para que sean los ciudadanos, los migrantes quienes hagan comentarios para que en ese sentido el gobierno haga los ajustes que considere pertinentes. Sin embargo, el proyecto de decreto resulta bastante interesante y quiero empezar por lo siguiente. Actualmente, según cifras de Migración Colombia, en Colombia hay aproximadamente 1.700.000 venezolanos. Esta población migrante, ¿de qué se compone? Esta población migrante se compone de cerca de 1 millón de migrantes que se encuentran en condición irregular, que no tienen ningún tipo de estatus migratorio, que quizás no tienen un pasaporte ni siquiera por las dificultades que existen hoy en Venezuela para obtener este documento. Están los venezolanos que cuentan con un permiso especial de permanencia en cualquiera de las modalidades que se ha expedido desde mitad de 2017, y están también los quienes tienen una situación bajo el régimen ordinario, es decir, tienen una visa con una cédula de extranjería, y otros que son, digamos, colombo-venezolanos, que ya entran en la categoría de colombianos y no representan una situación migratoria. En ese sentido, sí quiero precisar que este decreto va a otorgar un beneficio, me parece gigantesco, para la comunidad migrante que está en condición irregular y para quienes tienen el permiso especial de permanencia. Para quienes tienen esa condición irregular y que hayan ingresado al territorio colombiano hasta el 31 de enero, van a poder acceder al registro de migrantes venezolanos y posteriormente van a poder acceder al permiso temporal de protección para el migrante venezolano. Esto, sin dudas, representa un precedente, una medida extraordinaria en materia humanitaria de protección a los migrantes. Y bueno, esto va a permitir que ellos puedan acceder a los servicios de seguridad social, a la oferta institucional del Estado y acceder a un empleo formal. Hay una cosa que me llama la atención, Andrés. Ya yo tengo 3 años y medio haciendo vida aquí en Bogotá y hemos visto cómo hay una modalidad en la empresa, en algunas empresas aquí de Colombia, que se llama prestador de servicio, que es lo que en Venezuela se conoce como una persona freelance, o sea, que trabaja por honorarios profesionales y listo.
esa persona no tiene beneficios, no goza de seguridad social. Entonces, digamos que cuando llegamos acá, muchos nos decían que con el PEP, el permiso especial de permanencia que se había otorgado, medida que dejó adelantada el presidente Juan Manuel Santos, recordamos que con ese PEP, aparentemente todos los venezolanos que lo tuvieran podían trabajar. Pero la realidad no era así. Y estamos hablando, como yo digo siempre, a calzón quitado. La realidad es que cuando el venezolano iba a una tienda a buscar trabajo, lo primero que te preguntaban era, ¿tienes cédula? Y uno le decía, no, no tengo cédula. O vas a buscar trabajo en una empresa grande o un canal de televisión, en mi caso cuando llegué aquí, y te decía, si no tienes papeles y cédula, no entras. Entonces, no sé si ese estatus temporal para venezolanos incluye una obligatoriedad para la empresa privada en Colombia que deba aceptar este grupo de venezolanos que estén buscando, que tengan la opción de entrar, obviamente cumpliendo con todos los requisitos de ley, que la hoja de vida tenga buen nivel y que, bueno, obviamente no hayan cometido ningún delito. Pero eso me llama la atención porque es que cuando llegamos aquí era la misma historia. El PEP iba a ser recibido en las empresas y tú podías entrar a trabajar. Y de repente, no, no aceptamos el PEP. No, no se acepta el PEP. Entonces, entendemos que con este anuncio que ha hecho el presidente Iván Duque, ¿sería entonces obligatorio para la empresa privada? Carla, yo creo que más que obligatorio, esto forma parte de un trabajo pedagógico que deben hacer las instituciones del Estado, sobre todo Migración Colombia, la Cancillería, el Ministerio de Trabajo. Y la alcaldía de Bogotá. La alcaldía de Bogotá tiene que hacer un trabajo humano increíble, olvidándose de la palabra xenofobia, porque ha sido radical la postura de la alcaldesa al rechazar la presencia de los venezolanos. Sabemos que ella habla de los venezolanos que se comportan mal, pero normalmente generaliza y tú sabes, siendo tú venezolano, sabes perfectamente lo que significa para uno que de pronto se metan con un compatriota. Uno le duele, ¿no? Y al final nos meten a todos como en los mismos sacos. Los venezolanos que roban en el Transmilenio, los venezolanos que atracaron y apuñalearon a no sé quién en el CIP. Entonces, esos códigos donde de alguna manera el vulnerable es uno, afectan, ¿no? Entonces, eso que tú has dicho es verdad. El Estado tiene que empezar a hacer un trabajo, porque entonces ayer hubo una alegría colectiva, pero ¿cómo se va a materializar esa alegría colectiva en una tienda, en un puesto, en un lugar de trabajo, donde de verdad van a aceptar a los venezolanos? Sí, sí, como te decía, es un trabajo pedagógico gigantesco el que hay que hacer, explicarle a la sociedad, a los empresarios, al sistema financiero, que el permiso temporal de protección significa un documento de identificación válido en Colombia, significa un estatus migratorio, y en ese sentido las personas pueden acceder a todos los servicios, ser afiliados a la seguridad social sin ningún inconveniente. Con el PEP se manejaron muchos inconvenientes de igual manera, y que significaron pues que la superintendencia financiera, por ejemplo, expidiera una circular explicándole a la banca por qué tenía que abrir cuentas bancarias a las personas identificadas con ese documento. Pero no fue así. Por eso te digo que, bueno, a veces es un poco, yo sé que estoy confrontando a las autoridades de Colombia, pero el PEP no era aceptado en una autoridad bancaria, en ninguna, en ninguna. Y te voy más allá un poco para que veas por qué te compruebo todo esto. Ni siquiera con la cédula de extranjería te abren una cuenta bancaria. Ni siquiera con una cédula de extranjería. Vienes de Venezuela, te miran raro. Vienes de Venezuela, te rechazan créditos. Te estoy hablando con conocimiento de causa. Por eso es que ayer, pues, en medio de todo, en la noche tuve la oportunidad de hacer un live con una periodista venezolana también que está en Estados Unidos, y yo le decía, pues sí, pero yo no estoy celebrando porque yo estoy aquí. Lo que yo he visto es definitivamente un rechazo en todos los niveles. Y así anuncian el PEP y anuncian el estatus temporal, hay que verlo materializado. Y la gente que está aquí, que me escribía anoche, me decía, ¿tú de verdad crees que nos den permiso para trabajar? ¿Será verdad? Personas que limpian, los que trabajan de Rapid. Entonces, claro que agradecemos la medida. Yo entiendo que el presidente Iván Duque siempre ha tenido un corazón amplio para los venezolanos, acciones contundentes, pero de ahí hacia abajo, en la cadena de mando, eso nos llega a una pollera donde no aceptan que trabaje quizás un venezolano porque no tiene papeles. Entonces, ese estatus que estamos revisando con pinzas, también dice Andrés, por ejemplo, y quisiera saber tu apreciación sobre eso,
¿qué piensas de que sea 10 años después cuando la gente pueda obtener la posibilidad de la visa de residencia? Nos escribían anoche en una red social, una señora decía, yo tengo 4 años en Colombia, ¿tengo que esperar 14 para poder entonces regularizarme con visa de residencia? Sí, Carla, es que digamos que aquí sí hay un avance y es que el permiso especial de permanencia y las normas que expidieron el permiso especial de permanencia siempre fueron muy claras al establecer que el tiempo con este documento no computaba tiempo de permanencia para efectos de una visa de residente. Hoy, con el estatus temporal de protección, podemos decir que en efecto a los 10 años una persona va a poder obtener una visa de residente. Eso sí es un avance porque anteriormente eso no existía. Ok, pero digamos que dentro de los detalles que pueda tener este estatus migratorio, ¿quiere decir que hay que esperar 10 años para solicitar la visa de residencia? Sí, hay que esperar el tiempo de permanencia con este permiso temporal de protección. Sin embargo, existe en la legislación otros mecanismos para acceder al permiso, a la visa de residente, como lo es ser padre de un nacional colombiano. Hoy sabemos que los niños que nazcan en Colombia, que tienen riesgo de apatridia, es decir, de no tener una nacionalidad, son reconocidos como colombianos. Y en ese sentido, el padre de ese niño, si tiene un pasaporte vigente, en efecto, puede acceder a la visa de residente por esa causal. Ahora, por el tiempo de permanencia con el permiso temporal de protección, evidentemente serían 10 años para poder acceder a la visa de residente. Sí, ya para terminar, Andrés, quisiera saber tu opinión en torno a la migración en general, todo lo que ha pasado en las fronteras con Perú, Chile, Bolivia, la propia Cúcuta, que nuestros connacionales tienen que cruzar por una trocha. ¿Cómo visualizas tú el futuro corto, inmediato, de unos próximos meses con las fronteras totalmente cerradas? Todavía Venezuela y Colombia tienen sus fronteras cerradas. Chile está militarizando, también Bolivia. ¿Qué crees que pueda pasar en los próximos tiempos para el migrante venezolano? Bueno, en primer lugar, quiero significar que mientras existen países movilizando tropas militares hacia las fronteras para impedir el ingreso de migrantes, hoy Colombia da un ejemplo con una medida humanitaria, una medida solidaria y una medida que en la historia contemporánea de América Latina no se había dado. Quiero significar eso. Creo que el tema migratorio debe ser abordado con mucha inteligencia por todos los países, debe ser abordado desde el punto de vista de la regularización para que todas esas personas que migran puedan aportar al desarrollo de cada país. Y lo más importante, la migración hoy no va a parar. Es claro que la migración no va a parar, la migración puede acrecentarse y creo que la única solución es que todos estos países que hoy acogen migrantes ejerzan una presión fuerte, una presión diplomática para poder acabar con la dictadura de Maduro, que es hoy la que nos tiene en esa situación. No es otro culpable, sino el régimen de Nicolás Maduro. Así es, así es. Pues te damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela, Andrés. El mayor de los éxitos. Siempre vamos a estar consultándote sobre estos temas que definitivamente involucran a nuestros hermanos venezolanos en esta afectación migratoria, en este exilio obligado que hemos tenido que vivir muchos y que el día de hoy pues queremos darles también buenas noticias para que este decreto que ha lanzado el presidente Iván Duque pueda ser aprovechado de la mejor manera. Gracias por haber estado en Impacto Venezuela. Carla, muchas gracias para ti, para toda tu audiencia y un abrazo fraterno y solidario para todos nuestros migrantes. Gracias.